la temática de terror que estamos viendo, todo gordito, todo bonito, el culo chivo. Esto es La muerte de Dios, Dead Space 3, Guardián del Limbo. Si saben que quieren apoyar a Guardián del Limbo, pueden hacerlo yendo al link en la descripción. Y me da mucha pena que Dead Space haya terminado como terminó y no se haya continuado con la saga. Quizá no lo hicimos. Si estuviera muerto lo sabría. No necesariamente. Yo ya no sé ni qué significa estar muerto. Dead Space 3 representa la consecuencia inevitable de todo lo insinuado desde el inicio de la saga, la revelación progresiva de que la humanidad estaba participando sin saberlo en un proceso cósmico cuya escala vuelve irrelevante cualquier noción de victoria o supervivencia. La narrativa abandona la estructura del horror de supervivencia tradicional y se desplaza hacia El una horror comprensión cósmico. más amplia y devastadora, donde el enemigo es la propia naturaleza del universo. Isaac Clarke deja de ser únicamente un superviviente y se convierte en un observador forzado de una verdad que la mente humana apenas si puede sostener sin fracturarse: la muerte de Dios. El horror en esta entrega surge menos de la amenaza inmediata y más del entendimiento gradual. Cada descubrimiento amplía el contexto hasta demostrar que los eventos de AG-7 y la estación Titán nunca fueron excepcionales. Formaban parte de un patrón repetido incontables veces antes del surgimiento de la humanidad. La violencia necromorfa deja de percibirse Muerto como una invasión 212 y dice, adquiere ¿cuántas supernovas se necesitan para matar a una luna hermana? No sé, ¿20? la lógica de un fenómeno biológico inevitable, comparable a ciclos naturales donde la destrucción cumple una función necesaria dentro de un sistema mayor. La supervivencia humana pierde peso narrativo porque el conflicto ya no ocurre en una escala Porque donde técnicamente las con la decisiones explosión que hicieron, individuales puedan alterar el resultado esta luna hermana en sí no murió. Estos guanes se metieron dentro y mataron. final. El horror cósmico conceptualizado por Howard Phillips Lovecraft describe un universo indiferente donde la humanidad ocupa una posición accidental y frágil. El conocimiento profundo no ofrece redención, produce desestabilización porque elimina la ilusión de que la realidad posee un orden moral comprensible. A diferencia del horror clásico, donde una amenaza altera un mundo previamente estable, el horror cósmico plantea que la estabilidad Nunca siempre fue una ¿no? interpretación Sí, humana limitada. nunca existió. El miedo aparece cuando la mente reconoce que sus valores, creencias y avances tecnológicos carecen de significado fuera de su propio contexto cultural. Y Dead Space 3 adopta plenamente esta filosofía mediante la expansión del mito de los marcadores y la introducción de las necrolunas. Estas entidades no actúan con crueldad consciente ni motivaciones reconocibles, operan bajo principios biológicos ajenos a cualquier ética humana. Su existencia transforma el progreso tecnológico en una ironía trágica. Aquello que la humanidad considera evolución y avance se convierte en un indicador de maduración dentro de un ciclo reproductivo cósmico. La ciencia, la religión y la exploración espacial dejan de ser herramientas de salvación y pasan a funcionar como etapas previsibles dentro de un proceso que ya estaba en marcha mucho antes del primer ser humano en la Tierra. Desde esta perspectiva, la tercera entrega define retrospectivamente toda la trilogía. Las victorias anteriores pierden su carácter trágico y adquieren un matiz más fatalista.
Cada paso hacia la comprensión acerca inevitablemente a la humanidad a una verdad muy oscura, pues el terror reside en la realización de que el universo nunca estuvo diseñado para ser comprendido ni habitado de forma segura por la conciencia humana. Solo fue nuestro ego el que hizo creer que nosotros podíamos habitar el universo de manera segura. Las necrolunas constituyen la revelación definitiva del universo de Dead Space, organismos cuya escala biológica trasciende cualquier categoría conocida por la ciencia humana y que redefinen el concepto mismo de la vida. No son armas, deidades, ni construcciones artificiales. Son entidades vivas cuya existencia convierte a las civilizaciones inteligentes en fases intermediarias de un proceso reproductivo cósmico. Su inteligencia no se expresa mediante lenguaje o cultura reconocible. Se expresa a través de patrones evolutivos que manipulan ecosistemas completos durante millones de años hasta alcanzar un único objetivo: la consumación biológica. El horror que representan surge de su absoluta normalidad dentro de su propio marco natural. Para una necroluna, la absorción de especies conscientes no implica conquista ni exterminio deliberado. Constituye un acto equivalente a la nutrición o la reproducción celular. Y la humanidad interpreta este proceso como un apocalipsis porque posee conciencia individual y apego a la identidad. Mientras que para las necrolunas, la individualidad carece de significado. La vida orgánica es materia disponible, una reserva energética destinada a integrarse en una inteligencia colectiva mucho más antigua que cualquier civilización registrada en el universo. El ciclo biológico de las necrolunas revela una forma de evolución dirigida que subvierte la idea tradicional del progreso. Estas entidades generan marcadores negros, estructuras que funcionan simultáneamente como semillas biológicas, transmisores de información y catalizadores evolutivos. Su formación sugiere un proceso orgánico comparable al crecimiento de tejido queratinizado, como si las lunas expulsaran fragmentos de sí mismas hacia el vacío interestelar para iniciar nuevos ciclos reproductivos. Cada marcador impacta mundos capaces de albergar vida y comienza un proceso lento de manipulación evolutiva. La señal emitida por el marcador no destruye inmediatamente a la especie nativa. Primero, estimula su desarrollo cognitivo y tecnológico. Civilizaciones enteras avanzan creyendo haber descubierto fuentes energéticas revolucionarias o conocimientos trascendentales, sin comprender que están siendo guiadas hacia un punto específico de complejidad industrial. La inteligencia, en este contexto, deja de ser un logro evolutivo autónomo y pasa a convertirse en una herramienta inducida. Las especies desarrollan ciencia, religión y sistemas sociales mientras reproducen inconscientemente el diseño del marcador original, creando versiones artificiales conocidas como marcadores rojos. Este proceso transforma la historia de cualquier civilización afectada en una fase de cultivo biológico a gran escala. Las guerras, los avances tecnológicos y las crisis energéticas dejan de ser acontecimientos independientes y se integran dentro de un patrón mayor que conduce inevitablemente a la acumulación de biomasa necesaria para la siguiente etapa. Desde la perspectiva humana, el progreso simboliza supervivencia. Desde la lógica de las necrolunas, representa la maduración de un ecosistema listo para ser cultivado. Cuando un planeta alcanza la densidad poblacional y tecnológica necesaria, la señal del marcador inicia la fase final del ciclo, la convergencia. Este evento transforma la infección necromorfa en un fenómeno planetario irreversible donde la muerte deja de ser un final biológico y se convierte en un mecanismo de ensamblaje. Cada organismo muerto, cada tejido orgánico reanimado y cada estructura biológica alterada es atraída hacia la atmósfera superior mediante fuerzas que combinan gravedad, energía electromagnética y principios aún incomprensibles para la ciencia humana. El cielo mismo se convierte en un punto de absorción donde la materia viva es reorganizada para formar un nuevo cuerpo celeste consciente. La convergencia redefine el concepto de extinción. Desde la perspectiva humana, representa el colapso total de la civilización y la aniquilación de la identidad individual. Desde la lógica de las necrolunas, constituye una transición hacia una existencia colectiva superior, donde la separación entre individuos deja de existir. La ironía radica en el lenguaje utilizado por los marcadores. Términos como ascensión,
unidad o trascendencia aparecen constantemente en visiones inducidas, reinterpretando el genocidio como una promesa espiritual. Las religiones nacidas alrededor de los marcadores no surgen por accidente, son respuestas cognitivas manipuladas para hacer aceptable el destino biológico impuesto. Esta manipulación semántica convierte al progreso cultural en una herramienta de autodestrucción. Las especies interpretan la señal como revelación divina o avance científico mientras preparan involuntariamente las condiciones necesarias para su extinción total. Lo que se percibe como iluminación espiritual o salto tecnológico funciona en realidad como una señal biológica equivalente al momento en que una presa deja de huir porque ya ha sido paralizada. Tau Volantis emerge entonces como el ejemplo más importante de resistencia dentro de este ciclo aparentemente perfecto. Hace aproximadamente 2 millones de años, este planeta albergaba una civilización alienígena avanzada que alcanzó un nivel tecnológico comparable o incluso superior al humano. Sus habitantes descubrieron un marcador negro y comenzaron a estudiarlo con la misma mezcla de fascinación y dependencia energética que caracterizaría posteriormente a la humanidad. La influencia telepática alteró lentamente su estructura social, generando veneración religiosa y expansión tecnológica acelerada. Con el tiempo, comprendieron la verdadera naturaleza del proceso que ellos mismos habían iniciado. El despertar gradual de una necroluna en formación reveló que su civilización estaba participando en su propia conversión biológica hacia el infierno. Frente a una amenaza imposible de derrotar mediante guerra convencional, estos seres eligieron una solución extrema: alterar completamente su planeta para interrumpir el ciclo reproductivo. La decisión implicaba aceptar su propia extinción como un precio para detener temporalmente el nacimiento de una nueva necroluna. Un acto que redefine el heroísmo dentro del horror cósmico como sacrificio sin esperanza de reconocimiento y ni siquiera de supervivencia. La respuesta de la civilización de Tau Volantis frente a la convergencia representa uno de los actos más desesperados registrados dentro del universo de Dead Space. Incapaces de destruir a la necroluna en gestación mediante armamento convencional o tecnología energética, los alienígenas comprendieron que el único punto vulnerable del proceso era su dependencia biológica del calor y del movimiento celular. La convergencia requería actividad orgánica continua. Detener esa actividad significaba congelar el nacimiento mismo de la entidad. Para lograrlo, construyeron una máquina de terraformación planetaria diseñada para extinguirla de forma controlada. El dispositivo alteró la atmósfera, la temperatura global y la dinámica climática hasta provocar una congelación instantánea del planeta entero. Océanos completos se solidificaron en cuestión de horas. Ecosistemas enteros quedaron atrapados bajo capas de hielo eterno y la necroluna incompleta permaneció suspendida en un estado de desarrollo interrumpido, incapaz de finalizar su transformación. El sacrificio fue absoluto. La especie que ejecutó el plan aceptó su desaparición como condición necesaria para impedir la propagación inmediata del ciclo no iban a poder necromorfo. hacerlo. No existió evacuación, legado cultural preservado, ni intento de supervivencia futura. La decisión implicaba no negociamos contra terroristas. No negociamos con terroristas. desaparecer para que otras civilizaciones desconocidas tuvieran una oportunidad de continuar existiendo. En términos humanos, podría interpretarse como heroísmo, pero dentro del marco del horror cósmico, se trata de una acción que apenas retrasó lo inevitable. El planeta congelado se convirtió así en un monumento a una guerra perdida antes de comenzar. Las estructuras alienígenas enterradas bajo kilómetros de hielo funcionan como registros fósiles de una inteligencia que comprendió demasiado tarde la naturaleza del universo que habitaba. Cada ruina demuestra que el conocimiento no garantiza la salvación, solo una comprensión más clara del destino final. Siglos después, cuando la expedición del SCAF llegó a Tau Volantis, interpretó el planeta como el origen de los marcadores, no como el resultado de un intento fallido de detenerlos. Las condiciones extremas, tormentas perpetuas, temperaturas letales y aislamiento total refuerzan la sensación de abandono cósmico. El entorno no transmite hostilidad activa, comunica indiferencia absoluta. La humanidad camina sobre los restos congelados de una especie que ya enfrentó el mismo horror y cuya solución apenas consiguió ganar tiempo.
El descubrimiento de Rosetta, el organismo alienígena fragmentado utilizado como interfaz biológica, revela el último intento de comunicación de aquella civilización extinta. Sus restos contienen información suficiente para comprender la amenaza, pero ¿Verdad, también Rosetta? evidencian la inutilidad del conocimiento tardío. Tan frustrante como terminó Dead Space. Nos hemos equivocado. Esto no es la cuna de la efigie. Los alienígenas encontraron a las efigies como nosotros. Se propagó y los consumió. Arrastró sus cuerpos al cielo para crear la fase final. Dios mío. La luna. La luna es el origen de la señal de la efigie, no la máquina. La luna es la convergencia. Chan, chan, chan. Los alienígenas construyeron la máquina para congelar el planeta, para que la luna no se completara. Si la máquina se apaga, todo se descongela. Y la convergencia se reanuda, no solo aquí, sino donde hayan llegado las efigies. Tau Volantis deja claro que la humanidad no es la primera especie en enfrentarse a las necrolunas, ni será la última. Cada mundo afectado forma parte de una cadena de extinción repetida a escala galáctica, donde cada civilización crece protagonista hasta descubrir que solo ocupa un lugar transitorio dentro de un ciclo mucho más antiguo que ellos. La demencia inducida por el marcador constituye el núcleo psicológico del horror en Dead Space 3, un fenómeno que trasciende cualquier definición médica convencional. No se trata de una enfermedad mental espontánea, ni de un simple deterioro neurológico provocado por estrés extremo. La señal funciona como una intervención dirigida sobre la percepción, la memoria y el significado mismo de la realidad. El individuo afectado comienza a experimentar una reinterpretación sistemática del mundo impuesta desde una inteligencia externa. La señal opera mediante una intrusión simultánea en los sistemas sensoriales y cognitivos del individuo. Estudios dentro del universo del juego sugieren una alteración directa del núcleo geniculado lateral, región encargada de procesar información visual antes de que alcance la conciencia. Lo que el sujeto observa deja de depender exclusivamente del entorno físico y pasa a ser filtrado por patrones transmitidos por el marcador. Las alucinaciones no aparecen como distorsiones evidentes, se integran con precisión quirúrgica en la experiencia cotidiana, haciendo imposible distinguir entre percepción auténtica y proyección inducida. El objetivo de esta manipulación no consiste únicamente en provocar locura. La demencia funciona como un mecanismo de preparación biológica, empujando a los individuos hacia comportamientos que facilitan la expansión necromorfa, violencia, aislamiento, paranoia religiosa o compulsión creativa orientada a reproducir el símbolo del marcador. La mente humana se convierte entonces en una herramienta de propagación antes incluso de que el cuerpo sea reclamado por la infección física. Isaac Clarke representa una anomalía dentro de este proceso. Tras sobrevivir a los eventos de las primeras entregas, su cerebro conserva permanentemente los esquemas estructurales del marcador, grabados como recuerdos imposibles de borrar. Esta exposición prolongada. Lo malo del seguimiento de ciclos significa que, tarde o temprano, los necrófagos morirán y serán olvidados así como nosotros. Y nuestros dioses se expandirán tanto que ni nos prestarán atención. Correcto, va a pasar. Y ya se va a haber acabado todo. Prolongada no lo vuelve inmune, sino que lo transforma en un portador consciente del lenguaje del enemigo. Isaac comprende aquello que destruye a otros, pero ese conocimiento fragmenta su identidad y erosiona su capacidad de vivir fuera del conflicto. Su diario personal describe una existencia marcada por la disociación emocional y la incapacidad de reconectar con la normalidad humana.
Las relaciones personales se deterioran porque su percepción del mundo ya no coincide con la de quienes nunca han escuchado la señal. Ellie Langford representa esa distancia creciente, alguien que intenta continuar adelante mientras Isaac permanece psicológicamente atrapado en un ciclo de trauma que nunca termina. Y es muy difícil que vaya a terminar, la verdad. El 34. Isaac, sé que estás ahí. Vamos, coge el teléfono. Vale. Mira, solo quería decirte que sigo con mi vida. Lo necesito. Tú, cuídate. Vale. La resistencia mental de Isaac proviene de la adaptación forzada al trauma. Su mente ha aprendido a coexistir con la señal sin comprenderla completamente, desarrollando una tolerancia similar a la de un organismo expuesto continuamente a un veneno. Esta condición lo convierte en una figura liminal, demasiado humano para escapar del horror, pero demasiado marcado para regresar a la ignorancia que define la estabilidad mental del resto de la humanidad. ¿Somos necromorfos? ¿Es así como se sienten cuando la efigie los reanima? Tú estás para que te encierren. Nosotros no somos necromorfos. Isaac puede describirse como un erudito involuntario del abismo, un individuo que ha aprendido a interpretar el lenguaje del horror a costa de perder su lugar dentro de la experiencia humana común. Su conocimiento de los marcadores surge de la exposición repetida al trauma. Cada encuentro deja residuos cognitivos que modifican su forma de pensar, generando una comprensión intuitiva de patrones que ningún otro humano puede procesar sin colapsar mentalmente. Esta condición lo separa progresivamente del resto de las personas. Isaac, Porque lo que estuvo expuesto era morir o adaptarse y sobrevivir, y él se adaptó 2 veces. Y esta es una tercera. Así que obviamente va a ser una persona muy distinta al resto. ya no percibe los eventos únicamente como amenazas físicas. Reconoce estructuras, ciclos y propósitos detrás de cada manifestación necromorfa. La consecuencia directa es una alienación constante. Mientras otros personajes reaccionan con miedo inmediato, él observa con una mezcla de agotamiento y resignación, consciente de que destruir criaturas individuales no alterarán el sistema que las produce. En contraste, el sargento John Carver encarna el impacto inicial del contacto con la señal del marcador sobre una mente humana aún intacta. Su historia personal, marcada por la muerte de su esposa e hijo durante un brote necromorfo, proporcionan el punto de entrada perfecto para la manipulación psicológica. Necesito que me prometas algo. Si no lo consigo, acaba el trabajo, ¿vale? Lo haremos juntos, Carter. Tú y yo. Sí, pero si no... Ayudé a llegar hasta aquí. Y eso basta para que todo esto cuente, ¿no? ¿Que cuente para qué? Para Este tipo compensar todo lo malo que he hecho. sí, es Tierra una y mente pico. traumada. Eres un buen hombre. Aliené a mi hijo. Destrucé a mi familia. A Isaac, maté a Santos. Haría todo eso un buen hombre. Tus intenciones son buenas. Las cosas no siempre salen como deben. El marcador no crea recuerdos falsos, reorganiza emociones reales, amplificando la culpa hasta convertirla en un entorno perceptivo completo. Las alucinaciones de Carver poseen una naturaleza profundamente simbólica, ya que reconstruyen espacios enteros basados en su trauma personal. Sustituye la realidad física por escenarios infantiles deformados, decoraciones festivas corrompidas y ecos familiares convertidos en acusaciones silenciosas. El horror surge Qué de la terrible, familiaridad weón. distorsionada, lugares asociados con afecto transformados en instrumentos de tortura psicológica. A diferencia de Isaac, quien ha desarrollado mecanismos de adaptación, Carver experimenta una ruptura abrupta entre la realidad y su percepción. Su mente intenta reconciliar dos verdades incompatibles: el entorno físico que comparte con Isaac y la realidad subjetiva impuesta por la señal. Esta disonancia genera episodios de parálisis, confusión extrema y violencia reactiva, demostrando que el marcador ni siquiera necesita destruir el cuerpo para neutralizar a un individuo. Basta con fracturar su coherencia interna.
La relación entre ambos personajes adquiere entonces una dimensión complementaria. Isaac representa la supervivencia prolongada dentro del horror, mientras que Carver muestra el costo inmediato de comprenderlo por primera vez. Juntos, Sí, y se le ve ilustran ahí dos todo etapas loquito del y mismo enojado. proceso. La mente que aprende a coexistir con la señal y la mente que aún intenta resistirse a ella. Ninguno alcanza verdadera estabilidad. Ambos avanzan cargando versiones distintas del mismo daño psicológico. Uno de los aportes más significativos de Dead Space 3 al horror interactivo es la incorporación de la demencia como una mecánica jugable estructural, materializada en el sistema conocido como demencia simétrica. Este diseño transforma un concepto narrativo en una experiencia directa para el jugador, eliminando la seguridad tradicional de una realidad compartida dentro del videojuego. La percepción deja de ser universal. Cada jugador habita un mundo parcialmente distinto, aun cuando ambos avanzan por el mismo espacio físico. En el modo cooperativo, Isaac y John experimentan versiones divergentes del entorno debido a la influencia diferenciada del marcador sobre sus mentes. Isaac observa escenarios relativamente estables, coherentes El otro, con la el lógica soldado, material no, del hecho mundo, mierda. mientras que John atraviesa episodios donde la realidad se reconfigura según sus traumas personales. Objetos inexistentes aparecen ante él con absoluta verosimilitud. Juguetes infantiles abandonados, decoraciones festivas deterioradas o rastros de sangre que solo él puede seguir. Esta separación perceptiva obliga a los jugadores a comunicarse constantemente para validar lo que están viendo. La mecánica introduce una duda epistemológica permanente. La información visual deja de ser confiable incluso Sí. dentro del lenguaje interactivo del juego. ¿Qué tan es real lo que El estamos jugador viendo? comprende que la amenaza no reside únicamente en los necromorfos visibles, también en la incapacidad de confirmar qué elementos pertenecen realmente al mundo físico. Las misiones cooperativas exclusivas como Marker Containment o la exploración del CMS Brusilov profundizan esta fractura cognitiva. Durante estas secciones, John puede encontrarse combatiendo enemigos invisibles para Isaac o interactuando con estructuras que no existen para su compañero, pero desde la perspectiva de Isaac, John parece detenerse frente al vacío o reaccionar Bueno, y ante está muy hecho estímulos mierda el pobre John. inexistentes, generando una sensación de vulnerabilidad extrema, pues proteger a alguien cuya amenaza es invisible resulta casi imposible. El momento más crítico ocurre cuando Carver queda atrapado dentro de episodios alucinatorios completos. Mientras él combate con Hombre Sombra dentro de su mente, Isaac debe defender su cuerpo físico contra oleadas reales de necromorfos. El juego divide así la batalla en dos planos simultáneos, uno psicológico y otro material, ambos igual de letales. La cooperación deja de ser una ventaja estratégica y Sino se que llega a convierte ser en una a- necesidad para la supervivencia básica. Eso mismo iba a decir, Este necesidad. diseño refuerza una idea Necesita. central del horror cósmico. La soledad persiste incluso en compañía. Dos individuos pueden compartir espacio y objetivo sin compartir la realidad necesariamente. Cada conciencia enfrenta la invasión del marcador de una manera aislada, incapaz de transferir completamente su experiencia al compañero. La comunicación humana demuestra límites absolutos frente a una inteligencia capaz de alterar directamente la percepción. La Qué demencia horrible este simétrica juego, convierte hermano. al jugador en participante activo del colapso cognitivo que define la narrativa. El horror ya no se observa desde fuera, se experimenta como incertidumbre constante sobre la naturaleza misma de tu entorno. De tu madre. Puto Dead Space, puto Dead Space. Si lo El veo, no, resultado si no lo veo, no es una existe. sensación persistente de desconfianza hacia los propios sentidos, alineando la jugabilidad con la premisa fundamental del horror cósmico. Cuando la realidad puede ser modificada por fuerzas incomprensibles, la mente humana pierde su último punto de referencia. Isaac. Isaac, No, ¿estás ahí? Carver. Isaac, me estáis conchito madreando que no están. no estáis, ¿verdad? La señal del efigie tampoco está.
Isaac, lo lograste. Lo conseguiste. Coordenadas del espacio de la Tierra confirmadas. Ultrasalto activado. En espera. El desenlace de Dead Space 3, junto con su expansión, desplaza definitivamente la narrativa hacia un territorio Sí, la cambia filosófico mucho. dominado por el nihilismo existencial. La historia abandona cualquier perspectiva de resolución heroica y revela que los acontecimientos vividos por Isaac y John nunca fueron el centro del conflicto universal. Sus victorias anteriores adquieren un nuevo significado, retrasos locales dentro de un proceso cósmico que continúa avanzando con absoluta indiferencia. La revelación de las necrolunas transforma retroactivamente toda la trilogía. Aquello que parecía una serie de crisis aisladas, AG-7, la estación Titán, Tau Volantis, se revelan como manifestaciones menores de un sistema biológico mucho más antiguo que la humanidad. La lucha contra los necromorfos deja de interpretarse como una guerra contra una plaga y pasa a entenderse como la resistencia temporal frente a un ciclo reproductivo universal que ha ocurrido incontables veces. Este giro narrativo se alinea con el concepto de indiferentismo cósmico asociado al pensamiento lovecraftiano, donde el universo no alberga intenciones morales ni hostilidad consciente hacia la humanidad. La destrucción no ocurre por odio ni por malicia, sucede porque la existencia humana carece de relevancia dentro de escalas evolutivas superiores. Flujo de tráfico de minería unida, ¿me reciben? Y nosotros quedamos relegados de eso. Control de vuelo lunar. Aquí la CMS Terranova. ¿Nos recibe alguien? Y aquí es cuando dices, no, putos mames. Por Dios. Oh, no. El horror surge al comprender que no existe antagonista personal al cual derrotar. El paralelismo filosófico con Arthur Schopenhauer resulta evidente. Su noción de la voluntad como fuerza ciega que impulsa la vida hacia su perpetuación constante encuentra una representación tangible en las necrolunas. Estas entidades no actúan por deseo ni por inteligencia moral, sino por necesidad biológica absoluta. Consumen, transforman y se reproducen siguiendo un impulso primario que convierte la muerte en un mecanismo de continuidad. Dentro de este marco, valores humanos como el sacrificio, la compasión o el heroísmo pierden eficacia ontológica. Siguen poseyendo significado emocional para los individuos, pero Hermano, no alteran weón, el está muy funcionamiento denso del esto. cosmos. Las decisiones de Isaac, sus pérdidas personales y Son sus actos ínfimas, de ¿no? resistencia A nivel de la escala no modifican importan. el curso general del ciclo necromorfo. La narrativa presenta así una tensión constante entre significado personal y ausencia de significado cósmico. El término Dead Space adquiere entonces un peso conceptual aún más profundo, pues se trata de una oda que describe un estado ontológico donde la vida consciente emerge brevemente antes de ser absorbida por procesos mayores. Los registros del Dr. Serrano sugieren que el universo no está lleno de civilizaciones esperando contacto, sino marcado por los restos silenciosos de especies que alcanzaron la inteligencia solo para convertirse en alimento. Vaya, me he destrozado la rodilla. Supongo que Mahal ya se habrá hecho con el conde y este lugar quedará enterrado como todo lo demás. Una vez le dije a mi profesor de la universidad que quería estudiar xenoarqueología. Se rió en mis narices. No hay nada que estudiar, dijo. Es todo espacio. El final no ofrece cierre emocional tradicional. Isaac y John Sí, es un sobreviven cierre a Tau muy Volantis, frustrante. creyendo haber detenido una amenaza definitiva, solo para descubrir que la Tierra ya se encuentra bajo el asedio de múltiples necrolunas. La escala del conflicto elimina cualquier sensación de logro acumulado. Cada batalla anterior se recontextualiza como preparación involuntaria para una revelación inevitable. La humanidad únicamente estaba retrasando el momento en que comprendería su verdadera posición en el cosmos.
La conclusión temática de Dead Space 3 sitúa a la humanidad dentro de un escenario filosófico cercano a la muerte de Dios, descrita por Friedrich Nietzsche, aunque despojada de cualquier posibilidad de trascendencia posterior. La desaparición de un orden moral universal no abre camino a la autosuperación humana. Frente a las necrolunas, no existe evolución espiritual posible ni afirmación del individuo. El descubrimiento central es la irrelevancia de la existencia misma. Las necrolunas representan un límite absoluto para la voluntad humana. No pueden ser convencidas, corrompidas ni comprendidas bajo categorías éticas. Su existencia invalida la noción clásica del progreso como acumulación de conocimiento capaz de liberar a la especie. Cada avance tecnológico humano, la ingeniería planetaria, la exploración espacial, la investigación energética, termina integrándose sin resistencia al ciclo reproductivo necromorfo. La inteligencia se convierte en una fase funcional dentro de un proceso biológico mayor. El horror alcanza entonces una dimensión epistemológica. La humanidad descubre que su capacidad de comprender el universo no garantiza control sobre él. El conocimiento deja de ser salvación y se transforma en una condena consciente. Sí. Isaac Clarke encarna esta paradoja. Cuanto más se entiende el funcionamiento de los marcadores, más evidente se vuelve su incapacidad para detenerlos de manera definitiva. La relevancia de Dead Space 3 dentro del horror cósmico moderno reside en su capacidad para trasladar conceptos filosóficos abstractos hacia experiencias interactivas concretas. El jugador no solo observa la insignificancia humana, la experimenta mediante sistemas que eliminan la seguridad narrativa tradicional. La progresión conduce hacia una ampliación constante de escala que reduce cada logro previo. El regreso a la Tierra funciona como el golpe final a la estructura heroica clásica. Después de atravesar un mundo congelado, ruinas alienígenas y sacrificios personales extremos, los protagonistas descubren que el epicentro de la civilización humana ya se encuentra rodeado por entidades imposibles de enfrentar o comprender. Y que está el viaje perdida. completo pierde su función redentora. Las acciones realizadas a lo largo de toda la trilogía conservan valor emocional, pero carecen de impacto real. La sensación dominante deja de ser miedo inmediato a la muerte. Surge una náusea existencial provocada por la comprensión de escala. Cada combate, cada pérdida y cada decisión heroica fueron episodios locales dentro de un mecanismo universal, indiferente a todo. La narrativa fuerza al jugador a abandonar la expectativa del protagonismo humano y aceptar una verdad absoluta. La humanidad no ocupa el centro de la historia del universo. En la cosmogonía de Dead Space, las civilizaciones inteligentes aparecen como residuos temporales de un sistema reproductivo que precede a cualquier cultura conocida. La especie humana no enfrenta un mal consciente, enfrenta un proceso natural que continuará incluso muchos años después de su desaparición. El horror definitivo radica en descubrir que la destrucción nunca estuvo dirigida específicamente hacia nosotros. Somos El cierre solamente un conceptual de Dead escalón Space más. 3 transforma el horror en una aceptación de la inevitabilidad. Cuando Isaac Clarke contempla la llegada de la necroluna a la Tierra, el conflicto abandona cualquier ilusión de resistencia definitiva. La narrativa evita construir un enfrentamiento final tradicional y dirige la atención hacia una revelación más devastadora. El desenlace nunca dependió de nosotros. La especie humana entra en una fase donde sobrevivir carece de significado. Cada colonia perdida, no vale la cada pena. planeta convertido en biomasa y cada marcador descubierto forman parte de una continuidad biológica que existía mucho antes de la aparición de la inteligencia humana. El universo no responde al sufrimiento, no reconoce sacrificios, continúa operando bajo principios ajenos a cualquier moral o propósito comprensible. Por Dios. Oh, no. Isaac se convierte en el último observador consciente de esta verdad. Su recorrido gira alrededor de cargar con el conocimiento de aquello que otros aún no comprenden. La supervivencia adquiere un matiz distinto en este momento. Permanecer vivo implica presenciar la reducción del significado humano frente a escalas cósmicas imposibles de abarcar. El cansancio emocional que define su carácter refleja una mente que ha atravesado demasiadas revelaciones para seguir creyendo en finales felices. El horror cósmico alcanza aquí su expresión más pura, la desaparición del propósito universal, la muerte de Dios.
Los valores humanos conservan peso entre individuos, el afecto, la culpa y el sacrificio, pero dejan de influir en el funcionamiento del cosmos. Comprender esta verdad no libera, desgasta. La conciencia humana descubre que fue diseñada para buscar sentido en un universo que jamás prometió ofrecerlo. Isaac Clarke no derrota al horror ni lo detiene. Simplemente sobrevive lo suficiente para comprenderlo, y esa comprensión redefine toda la trilogía. Las batallas, las pérdidas y los sacrificios no fueron el centro de la historia, solo momentos breves dentro de algo inmensamente más antiguo. El núcleo del horror cósmico entra en entender que no somos las víctimas de un mal, sino las obras de una cena indiferente en medio del eterno espacio muerto. Hermano, es la verdad. Videazo, por cierto. Sí, lo que dice Over es verdad. Técnicamente los necromorfos ya perdieron el protagonismo. Es un ejemplo claro que las probabilidades se han empezado a alinear para matarla. Totalmente. Y Guardián del Limbo, Licazo, un muy buen video. Me gustó mucho. Ya saben que si lo quieren apoyar pueden hacerlo yendo al link en la descripción.